Hola, disculpen, quiero grabar esta reunión para que ustedes tengan, sobre todo si faltan algunos. Se está grabando, doctora. Sí, está grabando desde este momento. Gracias, doctora. Bueno, señores, en la próxima semana ya comenzamos la tarea y la unidad 2, que es otro tema distinto a la diversidad cultural, pero nos quedan básicamente un trabajo que es este que vamos a hacer para poder completar esta tarea. Aunque hay una tarea que es muy parecida y que tiene que ver con la diversidad cultural, pero tiene más que ver con el tema 2, que es medicina tradicional, alternativa complementaria. Entonces, primero les voy a decir de qué se trata la tarea. Esta tarea, yo les voy a mandar un texto distinto a cada uno de ustedes, en la medida de lo posible. Ustedes van a tener que leerlo, ¿y qué van a hacer? Ahí sí pueden hacer un documento en Word, y me van a mandar una introducción, o sea, básicamente cuál es el propósito de esta tarea. La tarea es identificación de elementos culturales, entonces ustedes tienen que indicar ahí el propósito en la introducción. Después una vez que lean el texto, tienen que hacer un resumen de más o menos de unas 200 palabras. ¿Eso qué quiere decir? Que no puede ser una narración de lo que dice el texto, sino una... Disculpe, doctora, como una síntesis. Una síntesis genérica Acá. de lo que ustedes han leído, no refiriéndose a detalle, porque son solo 200 palabras. Y eso es importante porque ustedes tienen que aprender a hacer resúmenes y síntesis en esta carrera. También van a buscar las palabras que ustedes no entiendan y las van a indicar ahí en el texto. Y después viene la parte que es la parte medular del trabajo, que es el análisis y la identificación de elementos culturales. Ustedes han presentado todas las culturas. Bueno, la mayoría del texto que les voy a dar es sobre todo cultura andina. Algunos van a tener también cultura costeña, pero todavía no encuentro un texto adecuado para hacer con cultura costeña. Entonces les voy a dar sobre todo de cultura andina. Son una serie de cuentos y también de experiencias de una investigación que se hizo en una comunidad indígena de Cotopaxi. Entonces, ustedes van a tener que buscar esos elementos culturales que ya lo hemos visto en las exposiciones que ustedes han hecho, tanto de las distintas culturas. Entonces, ustedes van a tener que identificar elementos de la historia, de la gastronomía, de las costumbres, de la cosmovisión, etcétera, etcétera, que exista en ese texto que les toca a ustedes específicamente. ¿Ok? Y por último, pues tendrían que hacer 3 conclusiones de la lectura, de lo que han leído y de lo que han sacado respecto a elementos culturales. ¿Está claro? Todo eso yo lo voy a explicar muy bien en el aula virtual, pero de todas maneras para que no haya problemas. ¿Tienen alguna duda respecto a la tarea? Señores. ¿Podría repetir? Lo que pasa es que se me colgó el internet y me quedé hasta donde dijo que nos iba a enviar los temas a cada uno, o sea, diferentes. Sí. O sea, son los temas diferentes y con unas instrucciones que van a estar en el aula virtual. Ya les he dicho, tienen que hacer, es una especie de informe de esa lectura, con introducción, resumen, búsqueda de palabras que no conozcan, análisis del texto, identificar los elementos culturales y las conclusiones. Pueden hacer un documento en Word. Quien no tuviera Word, pues puedes hacer a mano y escanearlo, pero yo preferiría que sea en Word, ¿sí? ¿Algo más respecto a esto? No, gracias, doctora. Yo tengo una pregunta. Yo, doctora. A ver, dígame.
Los elementos culturales solo es de la lectura que nos tocó, no de las demás Obviamente, de la lectura. Todo se refiere a la lectura. Es un informe sobre el texto que yo le voy a enviar. culturas. Listo, gracias. Yo voy a enviar una lista con el nombre del texto, las páginas que ustedes tienen que revisar y el texto, ¿dónde lo voy a colocar? Lo voy a colocar en el aula Teams, donde dice materiales. O también puedo, seguramente en el aula virtual voy a colocar un link, ya sea del aula Teams o ya sea del documento. Entonces ustedes tienen que entrar y tienen que ir a la parte que les toca específicamente. ¿Sí? Ya, doctora, una preguntita tenía yo. Ya, de la lectura que nos va a enviar a cada uno hay que hacer ese informe, ¿no? Introducción, el desarrollo, el análisis, los elementos culturales y las 3 conclusiones. Ya, de esa misma lectura es que se tiene que sacar lo que es el propósito y la síntesis en 200 palabras. O sea, en la introducción. En la introducción Claro, misma hacemos eso. todo Ya, es referido al tema, todo es referido al texto. como un solo informe. O sea, es lo un hacemos. informe del texto. Listo. No es un informe de otra cosa que ustedes hayan visto o que hayan vivido. Es sobre el texto que les toca. Sea largo, sea corto, sea un cuento, Doctora, porque en alguno puede ser un cuento y en otro puede ser una narración de hechos. otra cosa, pero bueno, no sé, no es referente a este tema, pero puede que también nos sirva por decir, el informe que nos envió la semana pasada, que teníamos que hacer a mano, Sí. ya, ese lleva la introducción, las características y una conclusión. Ya, y por decir, yo lo hice todo de corrido, porque era un ensayo. Puede hacerlo de corrido, no hay problema. Ah, ya, ok. Pero siempre Igual no había un texto problema que le pusiera. tiene una estructura, un texto tiene una estructura que es un inicio, un desarrollo y un final. Entonces lo puede poner en el texto directamente y no tener que poner precisamente introducción, cuerpo del texto y conclusión. Sí. Ah, ok. Además, como Entonces, era una sola hoja, mucho mejor que haya sido todo de corrido. ¿Qué ya. más? ¿Algo más, señores? Bueno, entonces ahora sí, vamos a introducirnos ya al tema que es medicina tradicional, alternativa y complementaria. Yo les he preparado un PowerPoint que es sacado del Ministerio de Salud Pública y de la Organización Mundial de la Salud, y que es un texto que va a ser referencial para lo que ustedes van a tener que trabajar posteriormente. Tanto la exposición como el debate que vamos a hacer sobre este tema. Entonces, señores, vamos a compartir pantalla. Espérense. Espérenme. Doctora, antes de que inicie, en la tarea que vamos a hacer ahorita, ¿sí debemos ponerle eso en el Word o también debe ser tipo un ensayo? Las instrucciones van a estar claras en el aula virtual. Ahí sí, las instrucciones dice 1, 2, 3, 4, 5. Entonces ustedes tienen que poner todas las partes de ese informe tal como está en las instrucciones del aula virtual. ¿Okay? Hay que hacer como un Eso tipo también me de... preguntaba yo, doctora, porque normalmente en los informes sí se separa lo que es introducción, desarrollo y conclusiones por puntos. Sí. Y Listo, así va a gracias. estar la instrucción en el aula virtual. Listo, doctora, esa era mi duda. Gracias. Sí. ¿Ya se ve la pantalla o todavía no? Sí, se ve. ¿Sí?
Ok. Bueno. Entonces, vamos a comenzar el tema de medicina alternativa y complementaria, pero en realidad este tema, este específicamente va a ser de medicina alternativa y complementaria, pero el tema en sí, genérico, es medicina tradicional, alternativa y complementaria. Nosotros lo vamos a ver esta parte de la medicina alternativa y complementaria, aunque la OMS pues se refiere a esos 3 tipos de medicina, que después vamos a ver incluso el enunciado o cómo es su definición. Entonces, como les digo, esta presentación pues está sacada de una recopilación de las normas, las políticas, las resoluciones que existen tanto en la OMS como en el Ministerio de Salud Pública y que están vigentes en este momento en el Ecuador. Bueno, ¿qué es la estrategia de la OMS sobre medicina tradicional? Bueno, esto viene de hace mucho tiempo, porque en el mundo hay miles de millones de personas que utilizan la medicina tradicional. Ustedes saben que somos como unas 8.000 millones de personas en el mundo, pues 2.000 o 3.000 utilizan medicina tradicional. ¿Quiénes son esos? La China, India, todos los países asiáticos, América Latina en una gran cantidad, o sea, son millones y millones de personas que utilizan culturalmente la medicina tradicional, alternativa y complementaria. ¿Ok? Entonces, la OMS desde hace muchos años se ha preocupado por esa situación. Y es así que ha normado una serie de políticas para presentárselas a los países que son miembros de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, para el año 2000, para este decenio, o sea, año 2014 a 2023, que es un decenio, son 10 años, está vigente esta estrategia, que parte de la resolución de la OMS del 2009, y es una resolución que tiene unas letras 62.13. Esa resolución se dio ya en el 2009, donde se decía que había que instar a todos los pueblos del mundo a que creen normas y políticas en sus sistemas de salud para que se pueda aplicar la medicina tradicional alternativa y complementaria. Por favor, si tienen alguna pregunta, me pueden interrumpir y yo les contesto, ¿sí? Bueno, ¿qué dice esta estrategia de la OMS sobre medicina tradicional, alternativa y complementaria? Dice que en todo el mundo la medicina tradicional es un pilar principal de la prestación de servicios de salud o su complemento. ¿Y eso por qué será? ¿Por qué creen ustedes que la medicina tradicional es un pilar principal de la prestación de servicios de salud? Es que la medicina tradicional fue la primera medicina que surgió, entonces es una de las más usadas. Además, esta ha sido, o sea, la medicina tradicional ha venido desde mucho tiempo atrás. Aparte de eso, aparte de que viene de mucho tiempo y todo lo demás, es porque es más barata. Claro. Y porque está más al acceso de las personas, está más cerca de las personas. Por ejemplo, la medicina tradicional puede ser basada en cuando una persona hace test para poder curarse o diferentes infusiones de hierbas, entonces eso es fácil de conseguir. Entonces, eso quiere decir que realmente pues es mucho más cercana a las personas, es mucho más accesible y es mucho más barata. También evalúa una estrategia anterior, que era la estrategia que se aplicó en el decenio anterior, o sea, desde el 2005 hasta el 2013, para ver los avances que ha habido y indicar que hay que hacer más avances. O sea, porque antes, en el decenio anterior, hubo una declaración de Beijing que decía que había que incorporar estas medicinas a los sistemas de salud, pero muchos países eran reacios
a aceptar esto y a incorporarlo al sistema de salud. Entonces, no se avanzó mucho al principio. Entonces, se empezó a avanzar, pero hay todavía países que no tienen esta medicina tradicional alternativa y complementaria dentro del sistema de salud. Entonces, la OMS lo que quiere es que se avance en ese camino. Que se avance, ¿por qué? Porque así se puede controlar. Si no se avanza en ese camino, la estarán practicando mucha gente, pero sin control del sistema de salud de los países, ¿no? Entonces... Una pregunta, doctora. Sí. La MTC es la medicina tradicional china, ¿verdad? No, la ¿Sí, no? MTC es una sigla que utiliza la OMS para decir medicina tradicional, alternativa y complementaria. Medicina tradicional es, mire, en el país, en el Ecuador, la medicina tradicional es la medicina andina y amazónica. En China, la medicina tradicional en China es la acupuntura, ¿verdad? Sí, porque lo que pasa es que tenía esa duda porque estuve leyendo y salía o sea, se sobre la Organización Mundial de la Salud y como la primera medicina que salió, o sea, la más antigua y la que normalmente es más conocida es la medicina tradicional china. Hay Por eso quería muchas, muchas medicinas tradicionales en muchas culturas. Y ustedes la han visto cuando vimos la diversidad cultural. O sea, cada cultura desarrolla una medicina tradicional que básicamente pues va de padres a hijos en las distintas etnias y prácticamente se sustenta ¿de qué? Se sustenta de una parte de religiosidad y otra parte de empirismo. ¿Qué es el empirismo? Es ver la realidad. Y ver la realidad y repetía, esta plantita sirve para algo, entonces esta es buena y vamos a repetirla y se repite algunas veces, entonces ya se toma como algo que sirve. Y después se relaciona también, sobre todo la medicina tradicional está relacionada mucho con las religiones y con el poder, el curador, el sanador, que es un intermediario entre los dioses y la naturaleza, ¿no? Entonces esas han sido las medicinas tradicionales básicas, ¿no? De muchos pueblos. Pero la OMS, o sea, da un nombre genérico, medicina tradicional alternativa y complementaria. ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. Listo, doctora. Entonces, dice que esta medicina es una parte importante y con frecuencia subestimada de la atención de salud. Se la practica en casi todos los países del mundo y la demanda va en aumento. ¿Y por qué la demanda va en aumento? ¿Por qué creerán ustedes que la demanda va en aumento de esa medicina? Bueno, yo les contestaría, porque a veces hay mucha deshumanización en la medicina occidental o la medicina convencional. Entonces la gente, bueno, el médico a veces ve al enfermo como una parte, le duele el hígado y es una parte del cuerpo y nada más, y no lo ve de manera holística, de manera integral. En cambio, estas medicinas pues ven al individuo como un ser único y manejan la medicina de carácter integral. Entonces la gente prefiere esta medicina que está más humanizada a la deshumanización que a veces pues ha caído la medicina convencional. Tú vas al seguro, ni siquiera, a veces el médico ni siquiera levanta la cabeza, hace todas las indicaciones en la máquina, en el computador, te manda una receta y punto. Y a veces ni siquiera hace una palpación o no te atiende como es debido, ¿no? Entonces, esa a veces pues se cae en esos extremos y por eso la gente pues busca otra medicina que te vean a ti como individuo y que te consideren como persona. ¿Sí? Eso yéndonos a los extremos, ¿no? Bueno. Doctora, una pregunta. ¿En la medicina tradicional también termina lo que hacen operaciones, todo? No, en la medicina tradicional no se deben hacer operaciones, obviamente. O sea, ¿qué decía esa declaración de la OMS? Decía que se debe
se debe sobre todo integrar esa medicina en los sistemas de salud para la atención, para que sea complementaria en la atención primaria de salud, que es la que se hace en los subcentros de salud, en los centros de salud antes de ir al hospital, obviamente, y en la prevención y promoción de la salud. O sea, eso sugería la OMS. Entonces, obviamente, esa medicina tradicional, hacer operaciones, pues no está dentro de sus funciones. Entonces, a ver, veamos, nos hemos pasado, a ver acá. Veamos primero, aquí. La medicina tradicional debe ser una medicina tradicional de calidad, de seguridad y de eficacia, para que contribuya a asegurar el acceso de todas las personas a la atención en salud, porque después vamos a ver, cuando ustedes desarrollen y busquen qué pasa con la homeopatía, qué pasa con la acupuntura, será de calidad, es segura, es eficaz, cura lo que tiene que curar o no. Entonces, la OMS dice que la medicina tradicional alternativa y complementaria tiene que tener calidad, seguridad y eficacia para asegurar que eso sirva a las personas. Y muchos países reconocen la necesidad de hacer un enfoque integral, o sea, que facilite, o sea, que haya esa complementariedad, que en los sistemas de salud haya también atención de la medicina tradicional juntamente con la medicina convencional, de manera segura, respetuosa, asequible y efectiva. Y miren, en Ecuador, sobre todo, no le digo tanto en la costa, pero en la sierra, hay muchos centros de salud que ya tienen integrado esa atención de medicina tradicional, alternativa y complementaria. Por ejemplo, integrado en ciertos servicios de salud, por ejemplo, en los servicios del embarazo y parto. Entonces, ahí se utiliza esa medicina tradicional y lo tiene completamente integrado en su servicio. Bueno, eso es un ejemplo nada más. Los fines de esta estrategia, ¿cuáles son? Prestar apoyo a los Estados miembros de todo el mundo para que aprovechen la contribución de la medicina tradicional a la salud. Porque miren, todos los países se quejan ¿de qué? De que hay muy poco presupuesto para la salud, que nunca alcanza el presupuesto para la salud. Pero si se integra este tipo de medicina que es de bajo costo, entonces más personas van a ser atendidas y más personas van a beneficiarse con esos servicios. Entonces, eso es importante. Y también promueven la utilización segura y eficaz de la medicina tradicional alternativa complementaria mediante la reglamentación de todo, tanto de producto como práctica o como los profesionales. No cualquier profesional puede atender la medicina tradicional alternativa complementaria, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Cuáles son los objetivos estratégicos? El primero, el más importante, es integrar esa medicina tradicional a los sistemas nacionales de salud, mediante el desarrollo de políticas y programas nacionales. Y esas políticas y programas nacionales tienen que estar sustentados en normas, en reglamentos que permita que eso se pueda llevar a cabo. Eso ya hay en el país, ya lo vamos a ver más adelante. Hay que promover la seguridad, eficacia y calidad de esta medicina, mejorando el conocimiento y el asesoramiento sobre normas legales y toda la garantía de calidad. Miren, muchas medicinas tradicionales son orales, no hay nada escrito. Bueno, la medicina china sí lleva 4000 años y tiene muchas cosas escritas, pero por ejemplo, hay otras que no hay conocimiento, pero están desparramados, están dispersos. Entonces, ¿qué dice la OMS? Que hay que recoger esos conocimientos. Hay que recogerlos, hay que sistematizarlos para que promover esa seguridad y eficacia. Primero tenemos que conocer cuáles son, de ahí para que saber si es seguro o no es seguro. Y hay que fomentar también la investigación
sobre esa medicina tradicional, alternativa y complementaria. También hay que mejorar la disponibilidad y asequibilidad de esa medicina a toda la población, porque como es más barata, hay que asegurar que eso se dé, o sea, ¿y eso cómo se da? Se hace que se pueda dar en los centros de salud, porque ahí es donde llega la población a pedir ayuda en los servicios de salud. Y también dice la OMS que hay que promover el uso racional. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que la medicina tradicional, alternativa y complementaria, debe tener como un espacio dentro de la medicina convencional. Un espacio que es el que tiene, o sea, no puede, como usted decía, alguien decía, y si podrán operar. No, no pueden operar, porque no, esa función no es el de la medicina tradicional. Entonces, ese uso racional no tiene que traspasarse a otra cosa. Por ejemplo, una persona que pueda ser, qué sé yo, que sea un quiropráctico tradicional, no puede recetar medicamentos, porque no tiene permiso para recetar medicamentos, pero hay veces que esas personas sí recetan medicamentos. Entonces eso no es un uso racional de esa medicina. Ellos pueden hacer la quiropraxia, pueden hacer los masajes, etcétera, pero no tienen por qué recetar medicamentos. Entonces promueve eso, que cada uno haga lo que tiene que hacer, pero limitándose a lo que tiene que hacer, a sus cosas y a sus funciones, pero no pasar o traspasar las funciones, ya sería de médico o de otros profesionales de la salud. ¿Sí? Y hay que reconocer los máximos riesgos y beneficios posibles. O sea, hay que supervisar la seguridad, hay que identificar la fuente de datos, o sea, lo que les decía, que sean datos tradicionales, probatorios, históricos, que respalden esas terapias que están dando, ¿no? Porque no pueden dar una terapia sin tener ningún fundamento. Tienen que tener algún fundamento tradicional o histórico. Tienen que ver el riesgo-beneficio, a ver, ¿esto da más beneficio que riesgo? Entonces, perfecto. Si no se sabe, no se puede, diríamos, practicar. Y promover actividades de investigación. ¿Por qué? Porque, bueno, ya se ha visto muchísimos ejemplos, aquí pone algunos ejemplos de personas que murieron al utilizar dosis de unos medicamentos naturales, como narcóticos o sustancias psicotrópicas, porque eran medicamentos que se utilizaban para la ansiedad, para el estrés, y en realidad pues después lo utilizaron como narcótico y murieron algunos jóvenes. Entonces, otros medicamentos que han producido problemas hepáticos, otros medicamentos que realmente pues tuvieron afectación del riñón porque esos medicamentos pues habían sido muy concentrados y realmente pues eso les perjudicó el riñón de ciertas personas que lo utilizaron. Entonces, quiere decir que, por ejemplo, todo lo que es medicamentos naturales que se expendan, pues tienen que estar debidamente investigados y debidamente resuelto su perfil de riesgo-beneficio, porque si no, no se pueden poner al mercado. ¿Sí? Bueno. ¿Qué riesgos se pueden identificar en relación a productos, a profesionales y a la atención? Bueno, se pueden utilizar productos de mala calidad o adulterados o falsificados. Miren ustedes, ustedes verán que hay cantidad de tiendas que utilizan medicamentos naturales, entre comillas, pero que pueden ser de mala calidad, que no tienen ni una norma INE, etcétera, y que a veces son falsificados, pero son como, diríamos, el remedio mágico para todos los males, ¿no? Entonces eso hay que tener mucho cuidado. Después puede que haya practicantes no calificados.
Entonces hay que calificar a esas personas. Las personas que van a hacer medicina tradicional, alternativa o complementaria, tienen que estar preparados. También se pueden dar diagnósticos equivocados o diagnósticos tardíos, y en ese caso, pues, no, vamos a darle primero esta hierbita, pero pueden ser, o sea, hacerlo de manera tardía, y esa persona pues puede, diríamos, llegar tarde a un tratamiento de la medicina convencional, ¿no? También puede haber una exposición a información engañosa y poco fiable. Eso sí, hay muchísimo en todos los estamentos, porque a veces esto se ha convertido en una moda que puede engañar a muchas personas. Y que a veces hay personas que ya han acudido a la medicina convencional, por ejemplo, personas que tienen cáncer, que ya le han dado poco tiempo de vida, entonces ellas son fácil presa de esas personas que les pueden engañar, ¿no? También puede haber eventos adversos, efectos secundarios o interacciones terapéuticas no deseadas. Entonces, todo eso son riesgos que están muy identificados en relación a productos, a profesionales y a la atención. Entonces, todo eso hay que controlar. Por eso es mucho mejor que esta medicina tradicional, alternativa y complementaria esté dentro del sistema de salud, porque el mismo sistema de salud, el mismo Ministerio de Salud Pública aquí en el país, puede controlar esa situación. Bueno, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí, de lo que hemos visto. Bueno, ahora vamos a ver las definiciones, qué diferencia hay entre medicina tradicional, medicina alternativa complementaria y medicina convencional. Entonces, ¿qué es la medicina ancestral o tradicional? Son el conjunto de conocimientos y prácticas ancestrales de las nacionalidades, pueblos, comunidades indígenas, mestizas o afrodescendientes que a lo largo del tiempo han constituido un saber específico, mantenido y difundido en un contexto cultural de interrelación de elementos naturales, éticos, espirituales, mentales, y que ejercen hombres y mujeres de sabiduría. Entonces aquí, la medicina tradicional, pues está la medicina tradicional andina, la medicina tradicional amazónica, la medicina del pueblo afrodescendiente, la medicina del pueblo montubio, etc. ¿Sí? En otros países, como decíamos en China, pues estará la acupuntura, y en otros países pues habrá distintas medicinas tradicionales, derivadas de sus, diríamos, conocimientos culturales. Después está la medicina alternativa o complementaria. Esta alude a un amplio conjunto de prácticas de atención en salud que no forma parte de la tradición ni de la medicina convencional de un país. Son, como su nombre indica, alternativa a la medicina tradicional y alternativa a la medicina convencional. En Ecuador, las medicinas alternativas son ejercidas por profesionales médicos con título de cuarto nivel en la materia y reconocidos por la Autoridad Sanitaria Nacional en las especialidades de acupuntura, moxibustión, o sea, es un título de cuarto nivel. Entonces se gradúan como médicos, acupunturistas, que también pueden ejercer la moxibustión, porque la moxibustión y la acupuntura van muy unidas, ya eso lo veremos después. Y también hay médicos homeópatas, que son, diríamos, la especialidad de ese médico. Termina la medicina, como ustedes están haciendo, sus 6 años de medicina, y después hacen su especialidad en homeopatía o en acupuntura moxibustión. Esto incluso hay un acuerdo ministerial del 5001, en el artículo 7 lo dice claramente. Estos son medicinas alternativas, pero también hay lo que se llaman los terapistas alternativos, que utilizan otras terapias distintas a las que hemos hablado anteriormente, que se llaman las terapias alternativas, eso lo vamos a verlo más también posteriormente,
que para su ejercicio requieren también un permiso de la Autoridad Sanitaria Nacional. Y esto también hay un acuerdo ministerial número 37 que dice que tiene que emitirle el Ministerio de Salud Pública para que puedan ejercer, emitir ese permiso, con una serie de requisitos, obviamente. Esa sería la medicina alternativa y complementaria. Claro que esto es en el Ecuador. En China, la acupuntura es una medicina tradicional. En el Ecuador, la acupuntura es una medicina alternativa. ¿Sí? Y la medicina convencional, que es se llama occidental o alopática, busca prevenir, tratar y curar las enfermedades mediante apoyos tecnológicos, fármacos y cirugía, y se basa en el principio de que la salud, o sea, la enfermedad tiene factores causales y estandariza los tratamientos para recuperar la salud. ¿Sí? Esa es la manera clásica, o sea, hay una causa-efecto y se utiliza el medicamento contrario a la causa para combatir esa serie de síntomas o ese efecto que produce, ¿no? ¿Está claro? No sé si hay alguna pregunta respecto a esto. Bueno, vamos. No, doctora, está claro. Ya. Aquí, bueno, yo les traje lo que es, en el Ministerio de Salud Pública, ustedes saben que hay algunas direcciones. Hay una Dirección Nacional de Salud Intercultural en el Ministerio de Salud Pública, que tiene como funciones coordinar e implementar las políticas, planes y programas de la salud intercultural en el Sistema Nacional de Salud, para que se garantice el reconocimiento y el respeto de la diversidad de los pueblos y nacionalidades y que haya una articulación de conocimientos, saberes y prácticas ancestrales de salud. Eso es la función de esta dirección. Y además genera y monitorea el cumplimiento de las normativas sobre interculturalidad en salud a nivel nacional, con lo que tiene que ver con la medicina tradicional, alternativa y complementaria. O sea, hay una dirección que se encarga de organizar esta situación, ¿sí? Y de dar los permisos correspondientes, etcétera, etcétera. También el artículo 192 de la Ley Orgánica de Salud, vigente en este momento en el Ecuador, establece que los integrantes del Sistema Nacional de Salud respetarán y promoverán el desarrollo de las medicinas alternativas en el marco de la atención integral de salud. Y también dice que las medicinas alternativas deben ser ejercidas por profesionales de la salud con títulos reconocidos y certificados por el CNSI y registrados en el Ministerio de Salud Pública. Esas son las medicinas alternativas. ¿Se acuerdan ustedes que eran esas dos? Bueno, acupuntura, moxibustión y homeopatía. Y después están las terapias alternativas que requieren para su ejercicio el permiso emitido por la Autoridad Sanitaria Nacional. Entonces aquí en el acuerdo 5001 es el reglamento que regula el ejercicio de estos profesionales especialistas en medicinas alternativas. Entonces, reconoce las 3 especialidades que hemos dicho y dice que el médico alternativo es un profesional médico con título de 4º nivel en esa especialidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué es acupuntura, moxibustión y homeopatía? Bueno, esto vamos a dar unas definiciones generales, ustedes van a profundizar en eso, pero para que ustedes vayan teniendo una idea de lo que es cada una. La acupuntura es una rama de la medicina alternativa que se enmarca dentro de la medicina tradicional china y consiste en la estimulación de puntos específicos en el cuerpo humano mediante una variedad de técnicas. Su finalidad es regular la energía corporal conducente a mantener o recuperar la salud. O sea, mantiene el equilibrio de esos puntos específicos, de esa energía corporal del yin y del yang, ¿no? ¿Qué es la moxibustión? Es un método de tratamiento de la medicina tradicional china mediante la estimulación con una planta que se llama artemisa de esos puntos de acupuntura. Entonces, mediante el calor y esa estimulación, se llama moxa,
ahí se produce la curación. Y la homeopatía es la rama de la medicina alternativa que se basa en la aplicación de medicamentos a dosis infinitesimales basado en el conocimiento exacto de la similitud entre medicamento y enfermedad. O sea, es contrario a la alopatía o a la medicina convencional a la que nosotros estamos ejerciendo o ustedes están estudiando. Ellos dicen que hay un principio de similitud entre el medicamento y la enfermedad. Entonces, por eso utilizan dosis infinitesimales del medicamento que causa la enfermedad. ¿Sí? No sé si está claro esto. Sigamos. Entonces, en este reglamento, ¿qué dice? En este acuerdo ministerial 5001, reconoce las 3 especialidades de medicina alternativa, define al médico alternativo como un profesional de 4º nivel y establece una serie de condiciones para el ejercicio del médico alternativo. Ahora que vamos a ver lo que significa el acuerdo 37 que se refiere a las terapias alternativas. Esto entró en vigencia el 26 de abril del 2016. ¿Y qué son las terapias alternativas? Son un conjunto de métodos, técnicas y sistemas utilizados para la prevención o tratamiento de enfermedades y se orientan a equilibrar el organismo en sus aspectos físico, mental o espiritual y a establecer un balance entre el individuo y el entorno. Entonces, en este acuerdo se clasifican estas terapias alternativas en 3. En terapias integrales o completas, en terapias de manipulación y basadas en el cuerpo, y en prácticas de bienestar de la salud. Entonces, las terapias integrales o completas son las que tienen por objeto el uso de sistemas integrales a fin de reponer el cuerpo físico, mental y espiritual para prevenir o tratar enfermedades. Las de manipulación basada en el cuerpo son las que se realizan manipulando tejidos blandos con el objeto de que todos los sistemas corporales trabajen conjuntamente de una forma integrada. Y las prácticas de bienestar de la salud engloban terapias alternativas que son inocuas, pero que tienen como objetivo el bienestar y el confort del paciente. Estas son, podríamos decir, las 3 terapias integrales, terapia de manipulación basada en el cuerpo y terapia de bienestar en la salud, y cuáles son cada una. Las integrales son las terapias naturales, la medicina andina, la terapia Reiki, la naturopatía, el desarrollo humano gestal y procesos creativos. En las terapias de manipulación basada en el cuerpo se permiten 3, que son la quiropraxia, la osteopatía y la digitopresión. Y en las prácticas de bienestar en la salud, pues hay algunas, como ahí está el Reiki, pero ya la práctica del Reiki, porque la terapia Reiki es una terapia integral, pero la práctica de esa terapia, diríamos, la gimnasia o la práctica entra dentro de las prácticas de bienestar en la salud. Sería el Reiki, el biomagnetismo, la masajoterapia, la reflexología, el shiatsu, el yoga, las terapias florales, el qigong y el tai chi. Entonces, todas estas son prácticas de bienestar en la salud que son inocuas, pero que mejoran el equilibrio de las personas y el bienestar de las personas. Todas estas terapias alternativas están vigentes en la actualidad. El Ministerio de Salud las permite mediante este acuerdo ministerial 37. Ahora, aquí que dice, en ese acuerdo dice que cómo hay que permitirle a estos terapeutas integrales hacer esta práctica de las terapias alternativas. Entonces, dice que para hacer la práctica de las terapias integrales completas o de manipulación basada en el cuerpo, o sea, las 2 primeras, las terapias integrales o las de manipulación,
deberán presentar certificados o diplomas que correspondan a un mínimo de 3.200 horas de formación o capacitación específica en la terapia que corresponda. 3.200 horas son muchísimas horas. Son como, pueden ser hasta 2 años, de 2 a 3 años, pueden ser de una formación. Bueno, si hay un curso intensivo puede ser de 1 año, pero normalmente son bastantes horas. Después, los terapistas alternativos que registren su actividad como práctica de bienestar de la salud, tienen que presentar certificados que correspondan a un cumplimiento mínimo de 200 horas de capacitación específica en esas terapias que hemos visto, como yoga, tai chi, etc. ¿Sí? Y los terapeutas alternativos, previo a obtener el permiso otorgado por la autoridad sanitaria para el ejercicio de las terapias, deberán registrar en la Dirección Nacional de Normalización del Talento Humano en Salud del Ministerio de Salud Pública el detalle de las terapias alternativas que van a ejercer, presentando los documentos y requisitos que indica la norma. O sea, miren ustedes que, como ven, están muy normados tanto las terapias alternativas, básicamente las terapias alternativas son las que se llaman alternativas y complementarias. Esto está bastante normado. La terapia tradicional está integrada, pero no está normado porque todavía no está recogida toda esa información de las terapias tradicionales o de la medicina tradicional del Ecuador. ¿Sí? Bueno, eso sería todo respecto a este tema. Yo sí quisiera que por favor ustedes pregunten cualquier duda que puedan tener. Vamos a volver a... Señores, pregunten todas las dudas que haya sobre este tema. Miren ustedes que es un tema que no se va a abordar nunca más en la carrera, pero es importante que ustedes conozcan. Ustedes van a ser médicos convencionales alopáticos, pero ya hemos visto y estamos estudiando aquí en esta materia lo que se llama la interculturalidad. ¿Se acuerdan ustedes lo que era la interculturalidad? Que era el respeto hacia las culturas y la integración de esas culturas dentro de otras culturas. Entonces, en la salud es exactamente igual. En la salud tenemos que entender e intentar integrar. También tenemos que ser críticos, obviamente, y eso es lo que vamos a hacer cuando analicemos cada una de esas medicinas tradicionales y alternativas. Hay que ser muy críticos en esa situación, ¿sí? Bueno, señores, empiecen a preguntar. Doctora, si nosotros vamos a ser médicos convencionales, ¿también podemos aplicar lo que es la medicina tradicional? Miren, yo les digo un ejemplo. Yo cuando llegué a Ecuador, yo tuve que hacer el internado rotativo y la rural, yo llegué como médico, que me había graduado en España, pero yo tuve que hacer el internado rotativo y rural. Entonces, en mi rural, yo tuve que irme, o sea, hice la rural y tuve una experiencia muy bonita porque hice en una comunidad indígena de la sierra, en Chimborazo. Y bueno, yo ya había trabajado como 1 año antes en Chimborazo y había conocido mucho la medicina tradicional, y una manera de respetar esa medicina tradicional, yo sabía de medicina convencional, pero yo ¿cómo mezclaba esas dos medicinas? Pues yo aprendí una serie, por ejemplo, de remedios naturales que ellos usan, de agüita de manzanilla, agüita de tipo, agüita de, bueno, de muchas cosas, ¿no? De llantén, etcétera, etcétera. Y cada una de esas agüitas, pues, lo utilizan para una dolencia. Entonces, yo le recetaba los medicamentos de la medicina convencional y le decía, tómeselo usted con la agüita de tal. Entonces, estaba respetando su cultura y estaba utilizando la medicina convencional, ¿sí? Eso es un poco lo que yo te podría decir. O sea, el médico convencional se tiene que poner en el zapato de
las personas que vienen del paciente. Entonces, por ejemplo, si es un indígena que ve la salud y la enfermedad también como una cuestión integral, como una cuestión espiritual incluso, entonces tiene que comprender eso y tiene que intentar adaptarse a esa cultura, ¿sí? Pero claro, tiene que utilizar y tratar de usar su medicina, la que sabe, pues. Y eso es un hecho, pero siempre con el respeto. Por ejemplo, en la práctica del nacimiento, del parto, ¿qué se hacía antes? Y eso yo lo viví, y eso porque yo trabajé en comunidades indígenas y los indígenas me decían, no queremos ir al hospital, no queremos ir al hospital. ¿Por qué? Porque lo primero que hacen es bañarnos, ponernos en una camilla y levantarnos la falda y que ahí nazca el niño. No, nosotros tenemos otras costumbres, nosotros damos a luz sentados. Entonces ellos utilizan el parto vertical. Pero en el hospital lo primero que hacía es hacerle tactos y todo lo distinto de sus costumbres. Le rasuraban el pubis, etc. Entonces eso es una agresión. Y por eso ellos reaccionaban diciendo, ya no queremos ir al hospital, ¿no? Doctora, igual es importante determinar las culturas de cada etnia porque por decir, como usted lo explicaba ahí, en otro lugar, por decir, tienen culturas distintas. Igual hay que adaptarse a eso y saber que, por decir, hay casos en los que no siempre uno puede actuar como médico, sino más bien como que dar una recomendación, pero no meterse más a fondo, sino como que simplemente, bueno, tú hablas con tu paciente y le das a entender que esto sería lo mejor. Pero si la otra persona no, o sea, tiene algún tipo de cultura, igual no puedes como que ir más allá. Bueno, verá, ustedes, eso se va a presentar cuando ustedes practiquen ya la medicina, ¿no? Pero hay casos y casos. Por ejemplo, ante ciertas dolencias, ustedes pueden aceptar esa medicina tradicional, pero por ejemplo, ¿qué pasa con un cáncer? ¿O qué pasa con un problema que tenga que ser resuelto con una cirugía? Ahí ustedes tienen que practicar, ser fiel a los principios que ustedes van a jurar en su medicina convencional. Entonces, por eso siempre hay que ser crítico. Y el trabajo que ustedes van a hacer ahora buscando toda esa información sobre la medicina tradicional complementaria, por eso vamos a hacer el debate, tenemos que ser muy críticos. Porque lo mismo se puede estar perjudicando al paciente. O sea, tenemos que ser respetuosos, pero también tenemos que educar a las personas también en cierto sentido, ¿no? Entonces, o sea, es un balance, es como un equilibrio que hay que ir intentando hacer. Y bueno, ustedes no van a dar con tantos casos de ese tipo porque tendrían que irse a trabajar en una comunidad o en la sierra, que a lo mejor sí, ahí puede que se dé mucho más casos. En la costa no es tanto, pero también en la costa hay muchísima medicina tradicional en los Montubios, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese equilibrio es el que ustedes tienen que ir manejando y consiguiendo en un proceso de aprendizaje que ustedes van a hacer con el conocimiento de la relación médico-paciente, ¿no? Entonces, pero siempre teniendo este conocimiento previo que se lo da a esta materia, ¿no? O sea, que hay toda la práctica de medicina tradicional es algo lícito. Miren, la Organización Mundial de la Salud está diciendo, no, si se puede practicar, que se practique, porque se alivian muchas dolencias que de otra manera, utilizando fármacos, costaría más caro, y ese fármaco no está al acceso de muchas personas, porque todavía hay muchos millones de personas pobres en el mundo, ¿no? Entonces, realmente es una preocupación no solo del sistema local de salud, sino a nivel internacional,
de que esa medicina tradicional se haga bien. Pero, por ejemplo, si se va a un brujo y dice, ah, no, usted le han hecho un hechizo y lo que tiene es un cáncer, y están dándole vuelta y no le tratan ese cáncer, entonces ahí sí viene el problema. Por eso hay que tener como mucha, diríamos, espíritu crítico para determinar bien cómo están las cosas, ¿no? Cómo está cada una de las situaciones. A ver, ¿qué más, señores? ¿Otra pregunta? Pero doctora, yo también creo que sería necesario adoptar lo que es la medicina tradicional, porque llegaría un momento en que el país entraría en crisis, medicamentos en escasez, y sería la oportunidad para practicar eso. Por ejemplo, en Venezuela hay escasez de medicamentos. Yo creo que lo necesario es adoptar ese medicamento. Y también tengo otra pregunta, doctora. No sé si usted conozca sobre, en los países de Cuba y Costa Rica, ellos están desarrollando lo que son medicinas tradicionales, Sí. a través de plantas, todo eso. Miren, todos los principios químicos de la mayoría de los fármacos provienen de plantas, obviamente. Entonces, sí se están desarrollando muchísimos medicamentos y muchas terapias basadas en eso, obviamente. Y también en las que han hecho tradicionalmente ciertas culturas. Entonces, mire usted, la acupuntura es una medicina que, bueno, se ha convertido en una especialidad médica. Tanto es así que ayuda a muchísimas personas, y la acupuntura pues son sesiones con aguja que básicamente pues no tiene un costo demasiado grande, pero que alivian muchos malestares. O sea, no todos, obviamente, pero alivia algunos malestares, algunas enfermedades crónicas, etc. Entonces, por eso hay que conocer para saber dónde derivar y para saber si el paciente se está equivocando o no se está equivocando. Entonces, por eso es importante que ustedes conozcan todo este tipo de medicinas alternativas y complementarias. Es decir, que la Organización Mundial de la Salud considera la medicina tradicional como ilícito. Como una opción, ilícito no, lícito, como una opción permitida, y además que va a aliviar el presupuesto en salud de muchos países. Eso es lo que está diciendo la Organización Mundial de la Salud, que hay que incorporar esta medicina alternativa, tradicional, alternativa y complementaria a los sistemas de salud, para que de alguna manera, o sea, el médico, ¿qué pretende? El médico pretende aliviar, curar. Y entonces se puede curar a través de medicamentos de farmacia o se puede curar a través de ciertas terapias. Entonces, hay que utilizar todo. Y si eso va a curar, mucho mejor. Lo que sí hay que determinar qué se utiliza en cada caso. ¿Sí? Y eso es lo importante. Por eso la Organización Mundial de la Salud que dice hay que hacer investigaciones y hay que minimizar los riesgos. ¿Sí? O sea, que sea esa medicina alternativa complementaria que sea segura y que sea de calidad. ¿Sí? ¿Algo más? Señores. Doctora, yo también. Sí. Bueno. ¿Y no existe el riesgo de que, por ejemplo, si una persona está llevando un tratamiento con medicina natural o medicina tradicional y va a un sistema de salud pública, como que los dos tratamientos choquen y causen algún efecto negativo en el paciente? Puede ser, pero por ejemplo ahí sí sería un choque con los medicamentos homeopáticos o sea, si está utilizando homeopatía y medicina convencional, porque los principios como que son contradictorios, o sea, se contradicen una medicina con la otra. De igual manera, Pero siempre tiene que hacerse una anamnesis. Normalmente no, no va a pasar eso, porque la medicina natural, bueno, puede ser o limpias, o puede ser masaje, o puede ser, bueno, son distintas técnicas y que se utiliza para, o puede ser eso, plantas, infusiones, etcétera, que no van a contrarrestar a excepción de ciertas, por ejemplo, ustedes saben que en Europa y en Estados Unidos
hay muchísimas farmacias que tienen en un lado la medicina convencional y al otro lado la medicina homeopática o la medicina natural. Y hay cantidad de compuestos que venden de ese, o sea, como ese ejemplo que pusimos que había habido algunos, diríamos, accidentes dados por el abuso o el mal uso de esos productos. Entonces, realmente pues lo que hay que ver es eso, es conocer cómo está en el país. Pues mire, en el país yo lo que he visto son muchos remedios naturales que lo venden en tiendas que no tienen ningún control, eso es lo que yo he visto. Y medicina homeopática que en algunos sitios especializados, pero que tampoco le veo con mucho control. No sé si en la sierra hay más control que aquí en la costa, pero que a pesar de que hay todas esas resoluciones del Ministerio de Salud, todavía no hay un seguimiento exhaustivo de quienes hacen esa medicina tradicional, ¿sí? Y complementaria alternativa. Bueno, la alternativa está clara porque el médico acupunturista o el médico homeopático primero es médico convencional y después hace su especialidad. Entonces él tiene criterio como para saber si hay una persona ya tiene una enfermedad que demanda otros tratamientos, la tiene que derivar, obviamente. Entonces ahí no hay problema, pero serían los otros terapistas que a lo mejor, y muchas personas que sin ningún permiso ejercen esas medicinas que estén haciendo daño a los pacientes. Eso sí puede ser, obviamente. Doctora, pero Sí. a pesar de todo eso, de los medicamentos que no están con seguro, o sea, que son medicinas naturales, Sí. la gente, la mayoría le tiene mucha confianza a esos remedios, a esa... Claro, por eso le digo, es que la gente le tiene confianza porque es, como es tradicional, ay, es que mi abuelita tomaba eso, eso es de toda la vida, en mi casa se ha tomado eso de toda la vida, entonces yo sí confío en eso. Claro, es son medicinas creíbles como porque... que dicen, la tomó tal persona, le tomó tal persona, la curó, le hizo bien, y se riega ese Claro. comentario, con lo cual la gente comienza a tener más confianza a esa medicina que a la medicina. Claro, por eso a veces pues hay que ser, es lo que les digo, hay que ser muy críticos respecto a eso. ¿Quién dice eso? ¿Eso está probado o no está probado? ¿Hay una tradición realmente que diga que eso es así? ¿O simplemente son esos charlatanes que han llegado para hacer negocio? Porque eso está ocurriendo también en muchos casos. Entonces, Sí, eso sí es verdad. A veces es lo que tenemos son malos comentarios. Es lo que tenemos nosotros que ser críticos y dilucidar cuando ustedes investiguen exactamente qué es lo que está pasando, ¿sí? Doctora, también esos remedios naturales deberían tener por lo menos registro sanitario. Sí, eso Porque sería lo ideal, eso sería o lo sea, ideal. Aquí, uno bueno, en muchos países sí hay, pero aquí yo dudo que tengan registro sanitario. Bueno, los medicamentos de homeopáticos sí hay con registro sanitario. Y a veces, bueno, el homeópata lo que hace es hacer sus propios medicamentos y mandar ellos, ya construido el medicamento, mandarlo al paciente, o sea, no está expendido en ninguna farmacia. Pero en Europa tú vas y si tú consigues los medicamentos homeopáticos con registro sanitario, ¿sí? Es una gran industria. En Europa hay una gran industria en torno a la homeopatía. Todo eso vamos a analizar críticamente. ¿Algo más, señores? Doctora, yo estuve leyendo que dice que la tela de araña actúa como coagulante y es una medicina tradicional, ya que dice que cuando tú tienes una herida, tú te pones lo que es la tela de araña y te cicatriza rápidamente. Y también otra inquietud que tengo es que en algunos países utilizan lo que es la hoja de cocaína como medicina tradicional, pero esa también se relaciona con los medicamentos como la paracetamol, porque contienen pequeñas dosis de Claro. cocaína. Miren, Están como...
Obviamente, o sea, por eso, ¿qué dice la OMS? Que hay que hacer investigación. O sea, lo más importante es eso, que hay que hacer investigación para determinar efectivamente la funcionalidad de esos medicamentos. Entonces, lo ideal es que se recoja toda esa investigación y se pueda utilizar, porque si eso se ha utilizado durante siglos, qué bueno que ya diga, efectivamente, esto ya es reconocido como algo que es efectivo, ¿sí? ¿Cuál ha sido, básicamente, cómo apareció la medicina convencional? ¿En qué se basa la medicina convencional? Primero, en todos los eventos o toda la cosmovisión y los, diríamos, los pensamientos religiosos de las personas. Antes creían que todas las enfermedades pues, estaban producidas por que Dios o la naturaleza estaba confabulado con esa persona, etc. Entonces tiene, diríamos, un origen mágico-religioso, por un lado. Después, por otro lado, está el origen empírico, que es que las personas han estado viendo que ciertas sustancias o que si les soba de tal manera una lesión a una persona, pues se la cura. Entonces, la práctica repetitiva de ciertos medicamentos o terapias son efectivas, eso es el empirismo. Entonces, tanto esa procedencia mágico-religiosa como el empirismo después desembocó en lo que es la racionalidad. En la racionalidad ya probando y creando métodos para decir, bueno, efectivamente vamos a ir viendo la anatomía, viendo las funciones de cada parte del cuerpo. O sea, la medicina convencional lo que ha hecho es ir organizando cada parte para ver su funcionamiento, creando conceptos, leyes y teorías que han dado lugar a lo que es la medicina convencional. Pero se basa en todo esto, en la práctica, en el empirismo y en las nociones mágico-religiosas. Entonces, todo eso conglomerado es el que desemboca en la medicina convencional. Y lo que tenemos que retomar y ser críticos, les repito por enésima vez, en analizar esa situación cuando ya nos enfrentamos con un caso concreto, ¿sí? Bueno, señores, yo creo que esta es la introducción que después les va a servir el próximo día. El próximo día vamos a analizar los deberes que ustedes han hecho. El próximo día, cuando es, les toca a ustedes el lunes, ¿no? Vamos a analizar los deberes que han hecho y también vamos a ver un último tema que es la medicina tradicional ecuatoriana, como para que ustedes ya empiecen a trabajar en la siguiente exposición, que sería, bueno, un grupo va a ser acupuntura, otro grupo va a ser homeopatía, etc. Ya les daré yo la clasificación para que ustedes ya investiguen a profundidad cada una de esas medicinas alternativas, ¿sí? Entonces, de momento, tienen esta introducción y el próximo día ya les daré la siguiente introducción, que es sobre la medicina tradicional ecuatoriana, para que tengan todos los elementos y puedan trabajar en sus exposiciones. Entonces, les agradezco mucho, no sé, al final estuvieron ustedes, faltaron 2 personas, no sé cuáles son estas 2 personas. Siempre me parece que falta, a ver, Carmen Ponce, ¿está? Nicole Ponce, sí, qué bueno. ¿Quién faltó? No sé. Bueno, vamos a tomar una foto para ver quién ha faltado. Y nos despediríamos hasta el próximo día. Sí, esto de todas maneras, esta grabación les va a servir a las personas que no hayan podido estar en clase. Y también el PowerPoint yo les voy a subir al aula virtual para que ustedes puedan tener. ¿Ok? Bueno, señores, si no hay más preguntas, nos despediríamos hasta el próximo día, pero no sin antes tomarnos la foto. Ya dejo de grabar